¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todos un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Quien te habla, tú ya sabes, es la profesora Erika Rojas Jiménez. Bien, vamos a iniciar entonces. El tema que corresponde a esta semana es el realismo literario. El propósito para esta sesión viene a ser explicar la trama y la evolución de personajes de las obras literarias más representativas del realismo europeo. También buscamos que expliques las representaciones sociales y los niveles de sentido de acuerdo con el sentido global de los argumentos de algunas obras representativas. Bien, vamos a empezar entonces. En esta sesión hablaremos sobre el contexto y definición del realismo, sus características generales, los autores más representativos y el teatro realista. Bien, vamos entonces a la primera parte, donde hablaremos sobre el contexto y definición. ¿Qué es el realismo? Pues el realismo es un movimiento social y literario que nació en Francia como una reacción contra el romanticismo y se desarrolló en toda Europa. ¿Cuándo se dio? Bueno, en este caso el realismo reflejó la realidad cotidiana y se desarrolló entre los años 1850 hasta 1890, cerca de 40 años. Ahora, el realismo estuvo directamente relacionado con el positivismo. ¿Y qué es esto? Pues es la doctrina del francés Auguste Comte que influenció al realismo. Esta plantea que solo debe ser válido lo que se prueba mediante el método científico. Pasemos al contexto histórico y sociocultural. La ciencia. Pues la ciencia en esta etapa logró un prestigio ante la sociedad. El naturalista y fisiólogo inglés Charles Darwin desarrolló su célebre teoría sobre la evolución de las especies. Además, va a surgir el capitalismo y socialismo. Carlos Marx y Federico Engels publican el Manifiesto del Partido Comunista. También aparece el sentimiento nacionalista y la democracia liberal. Ahora, hay que tener en cuenta que en esta etapa también se da la revolución industrial. Y esto trae como consecuencia claras diferencias de las clases sociales, la burguesía y el proletariado. También se van a dar grandes inventos y descubrimientos, como por ejemplo los pozos de petróleo, horno eléctrico, centrales hidroeléctricas, la máquina de escribir, el teléfono, los micrófonos, el alumbrado eléctrico, los automóviles modernos, etc. Pasemos a la segunda parte, características literarias. Bien, una de las características más sobresaltantes durante el realismo es el objetivismo, la observación y la descripción minuciosa. Los autores retrataban fielmente lo que veían. Por eso, la literatura realista presentó asuntos verosímiles, posibles y objetivos. En esta búsqueda de objetividad, los autores realistas adoptaron la actitud de un cronista que observa lo que ocurre y se esfuerza por describirlo minuciosa y exhaustivamente. También existe una preocupación por temas sociales y políticos. La sociedad y sus problemas se constituyeron como el tema central. En el realismo ya no ingresaba el mundo subjetivo del autor, sino el presente familiar y social de los personajes. Además, existe el racionalismo en esta etapa. ¿Por qué? Porque hay un predominio de la razón sobre el sentimiento. Les interesaba poco los temas sentimentales, es decir, se deja de lado el idealismo sentimental de los románticos. Adicional a ello existe un fin didáctico. ¿No? ¿Por qué? Porque la descripción objetiva tenía un fin didáctico. Pretendió mostrar los defectos de la sociedad para crear la necesidad de corregirlos.
La novela realista. El género realista por excelencia, obviamente, fue la novela. Ello se debió principalmente a dos razones. Mira por acá. Por un lado, la extensión de la novela permitía una representación detallada y completa de la realidad. Por el otro, la novela ofrecía la posibilidad de presentar el mundo desde el punto de vista de un narrador omnisciente, capacitado para abarcar desde su perspectiva todos los aspectos de la realidad. Por estas dos razones, la mayoría de las novelas de este periodo se van a caracterizar por su enorme extensión y por pretender una visión totalizadora que abarca innumerables personajes, ambientes y acontecimientos. Ahora, los novelistas intentaron reproducir la conversación común y de todos los días. Para expresar mejor el habla coloquial, introdujeron una nueva técnica narrativa, el estilo indirecto libre, empleado hasta el día de hoy. La novela realista se cultivó principalmente en Francia, Rusia e Inglaterra. Ahora, tú te preguntarás, ¿y qué es esto del narrador omnisciente? Bueno, una de las posturas que puede adoptar el narrador es la de ser narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo, que penetra en la mente de los personajes, conoce sus pensamientos y deseos. Además, sabe lo que va a ocurrir a lo largo de todo el relato. Pasemos a hablar ahora de los autores, los máximos representantes por países. Bien, en este caso vamos a tener a los autores más representativos como Stendhal, que escribió Rojo y Negro, Gustave Flaubert con Madame Bovary, Honorato de Balzac, también llamado Honoré de Balzac, que escribió La Comedia Humana, Émile Zola, Nana, Charles Dickens, Oliver Twist, Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y El Jugador, y además tenemos a León Tolstoy con Ana Karenina. El realismo francés. El realismo se inició en Francia con la obra de Stendhal, que ofreció en sus novelas un fiel retrato de la sociedad de su época. Más adelante aparecieron también dos destacados narradores. El primero, Honoré de Balzac y Gustave Flaubert, quienes representan la plenitud del realismo francés. Con el novelista Émile Zola, el realismo dio paso a otra tendencia literaria que se desarrolla dentro del mismo realismo, llamado el naturalismo. Así llamado porque pretendía explicar la naturaleza humana. Los naturalistas criticaban duramente a la sociedad industrial y presentaban a sus personajes en situaciones extremas de pobreza y degradación. Una de las obras que podemos mencionar en este caso es Nana. Hablemos entonces de Stendhal. Su verdadero nombre, Henry Bailey. Fue un personaje extraño y conscientemente distanciado de su tiempo, al que contempló con mirada analítica y reflejó con extrema dureza. Sus dos grandes novelas son Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. Constituyen en cierta medida un arquetipo del romanticismo en cuanto presentan el enfrentamiento entre el individuo y sociedad, pero poseen una mirada y un tono corrosivo completamente nuevos. No pretendía retratar las cosas tal como son, sino por el efecto que producen en mí, eso es lo que él decía, ¿no? Supone un anticipo de gran parte de la novela de nuestro ciclo. También tenemos en este caso a Honoré de Balzac. Es considerado como el emperador de la novela. Fue quizá el novelista europeo más influyente del siglo XX. Nos legó un inmenso fresco de la Francia de su tiempo en La Comedia Humana, nombre genérico, nombre general, bajo el que se agrupan casi un centenar de novelas. Su primera obra publicada, Los Chuanes, revela las revolucionarias cualidades de su autor.
extrema verosimilitud en el retrato de los personajes, poder de observación, realismo descriptivo. Entre sus obras podemos destacar a Eugenia Grandet, Papa Goriot, César Birotteau, Las ilusiones perdidas y El primo Pons. Unidas entre sí por la aparición recurrente de personajes comunes, estas novelas describen problemas psicológicos de sus personajes como la estructura social que los conforma. Un observador lúcido y vital, el compromiso de Balzac no es sino el mostrarnos la realidad, y en este sentido su influencia en la novela social ha sido decisiva. También tenemos a Gustave Flaubert. Él es el auténtico forjador de la novela moderna. Aunó la forma y el fondo con completa perfección. Es el autor de Madame Bovary, una de las mayores novelas de todos los tiempos y que causó enorme escándalo en su época. Lanza un ataque frontal contra las convenciones sociales y la hipocresía burguesa que dominaba la vida del país. Desde el punto de vista estilístico, la novela posee una singular perfección, pues el tono conciso e impersonal resalta aún más las turbulencias interiores de los personajes, su hastío y desilusión. Salammbô es otra de sus obras, es una fascinante novela histórica ambientada en Cartago que solo en nuestro siglo ha recibido el reconocimiento que se merecía. Como hace un rato te hablaba, dentro del realismo también surgió el naturalismo. ¿Y qué era esta? Era una tendencia extrema del realismo. Es la representación cruda y descarnada de la sociedad. Presenta escenarios sórdidos y personajes en extremo degradados. Produce la denominada novela naturalista o científica en la que se aplica el darwinismo en el espectro social. Su máximo representante es Émile Zola, es el máximo adalid del naturalismo, que llevó las tendencias realistas a su extremo en obras como Germinal, Nana, que tú ya conoces, Los Rougon-Macquart, La tierra y la bestia humana. Retrató la injusticia social sustentada por las clases dominantes y la miseria del pueblo, mediante un estilo a menudo brutal y sin concesiones estéticas. Atacada virulentamente en su época la novelística de Zola, pese a su evidente sinceridad y al valor demostrado en su denuncia, no produce hoy una sensación extrañamente ambigua, pues el afán revolucionario del autor parece fundirse en ocasiones con un soterrado fatalismo acerca de la condición humana. Hablemos ahora un poco sobre el realismo ruso. A fines del siglo XIX, la literatura rusa aportó dos extraordinarios novelistas. Aquí tenemos a Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy. También destacó Anton Chejov, quien cultivó con gran maestría el relato corto. La obra de estos autores concuerda con las principales características del realismo, pero presenta además una gran espiritualidad y un profundo sentido social. También vamos a tener aquí a Máximo Gorki con La madre. Hablemos sobre Fyodor Dostoyevsky. Él nació en Moscú en 1821. Debido a sus actitudes políticas como miembro de un grupo socialista, fue condenado a muerte en 1849. Fue indultado cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento, pero desterrado a Siberia por 4 años. Esta terrible experiencia le originó una epilepsia nerviosa de la que nunca se recuperó. Tras su liberación, colaboró en importantes revistas y publicaciones de la época. En 1867, enfermó roído por la pasión del juego y perseguido por sus acreedores. Dostoyevsky abandonó Rusia. Durante su permanencia en el extranjero vivió los años más fecundos de su actividad literaria. Posteriormente volvió a Rusia, donde reanudó su labor como periodista.
Murió en San Petersburgo en 1881. Sus novelas. Bueno, en cuanto a sus novelas, fue dramático reflejo de su vida. La vida y la obra de Fyodor Dostoyevsky están estrechamente relacionados, pues sus novelas recogen los dramáticos acontecimientos que le tocaron vivir. En su obra vemos a personajes de todas las clases sociales, atormentados y sometidos a graves y complicados problemas. Dostoyevsky escribió numerosas novelas. Las más importantes son Crimen y Castigo, El Jugador, El Idiota y Los Hermanos Karamazov. Sus temas y personajes. Crimen y Castigo es la novela más leída de Dostoyevsky. Su protagonista, Rodion Raskolnikov, es un personaje típico de Dostoyevsky, que tiene sentimientos encontrados, como el amor y el odio, la generosidad y el egoísmo, el orgullo y la humildad. Raskolnikov es al mismo tiempo un asesino en busca de dinero fácil y un hombre generoso que es capaz de entregar sus últimas monedas ante la necesidad de un desconocido. El realismo inglés. En Inglaterra, donde ya se había producido la revolución industrial, el proletariado creció y la explotación se extendió hasta el mundo de la infancia. Esta sociedad convulsionada fue la temática de los escritores de la época. El escritor más popular del realismo inglés fue Charles Dickens, con su famosa obra Oliver Twist y otras más, ¿no? Y por último vamos a hablar sobre el teatro realista. El teatro realista surgió después que la novela, recién a fines del siglo XIX. Los dramas realistas desarrollaban temas de la vida cotidiana. Por lo general, sus personajes eran personas de la burguesía, con las preocupaciones habituales de los hombres de esa época. Los autores eran muy exigentes con los decorados y con la escenificación, pues buscaban que estos reflejaran fielmente la realidad. Los principales dramaturgos de este periodo fueron el noruego Henrik Ibsen, el inglés Bernard Shaw, el ruso Anton Chekhov y el irlandés Oscar Wilde. Muy bien, ahora vamos a pasar al desarrollo de nuestra ficha. Nos vemos en clase, señoritas. Hasta la próxima.